que el Padre es más que bueno. The Father is more than Como one. decía mamá, As Mom was y saying, quisiera contarles un poquito. and I want to tell you a little bit. Ayer en las casas estuvimos hablando Yesterday in the house as we were speaking sobre vivir con valentía, about de living ser with valiente. bravery, to be brave. Y yo le decía a mis hermanos And I was telling my brothers que mientras estaba escuchando las clases bíblicas la semana antipasada, as I heard the biblical classes ¿verdad? the week before este lunes que last, pasó, no el anterior, not this past Monday, but the one before, la profeta prophet hablaba sobre la oración was speaking about prayer y decía and was saying que al Padre that the no le Father interesan tanto nuestras palabras. is not interested by our words. Nosotros le damos nuestras palabras a cualquier persona. We give our words to anyone. Usted le dice buenos días cuando llega a los You say lugares, good morning when you get to places, incluso a quien usted no conoce. even those people that you don't know. Yo, si usted es como yo y mi mamá, porque If me you're tengo like que my mom incluir a mí, and myself, hablamos en las filas del banco, we speak del in every line, in the supermercado. supermarket, the Si no bank. nos encontramos a alguien, mami, me estoy incluyendo. I'm including Si myself. no nos encontramos a alguien, hacemos amistad con quien esté If ahí we don't meet someone, we make friendship with those who are y le there. damos nuestras palabras a cualquier persona. We give our words to anyone. Al Padre le The interesan Father wants nuestros pensamientos. our thoughts. Decía la profeta, The prophet was saying, sus pensamientos usted no se los da a cualquier persona. you don't give your thoughts to just anyone. Usted no piensa en cualquier cosa. You don't think just in Usted anything. piensa en lo que verdaderamente usted le da You importancia. think about the things you Por give eso es importance to. necesario que cuando nosotros vamos is en why it's oración al necessary Padre, that when we go and pray nosotros to no the solamente Father, le demos palabras, le let's not entreguemos only give nuestros him words, pensamientos, but give him nuestras our preocupaciones. thoughts, our worries. Y una persona And a person que quiere caminar en victoria who wants to walk in tiene que victory vivir sin preocupaciones. has to live Dice, without worries. ¿quién será ese? You're going to say, who Aquel is que le that? entrega todas sus cargas al Padre The one who gives y all the confía burdens to the en que en Father sus manos están and trust todas las cosas seguras. That in his hands all things are secure. Ese no es el tema de hoy, pero yo tenía que compartirlo It's not porque tonight's topic, but I had to yo share le that decía a las muchachas ayer, because I was telling the eso girls no me voló la yesterday. peluca, me voló las extensiones. That didn't blow up my wig, but it did my extensions. Zuleima, ok, hay que hacer un anuncio aquí. Si You usted have to make necesita an announcement. extensiones, If you need la hair dura extensions, Zuleima. go to Suleima. Así que, y aquí hay personas que lo respaldan. And there's people that back that up. Aquí hay empresarios en la casa. There's business people Hay in the gente house, valiente. people who are brave. Así que vamos a comenzar. Let's begin. Estoy bien ansiosa. I'm very anxious. Este tema es un tema The topic controversial. It's a little Un controversial. tema que tal vez usted no encuentre en Netflix. That maybe you're not going to find in Netflix Ni tampoco en muchas casas, en muchas or iglesias. in many houses or churches. Esto es un tema que muchas personas temen hablar It is a topic that a lot of people fear to por speak la misma about controversia, por la diferencia de because opiniones. of the controversy Pero and es the difference in opinion. necesario But it is necessary que para la formación que debemos recibir, that for the information we should para receive mostrar a Jesús en nuestra vida, to show Jesus in our life, debemos exponer este tipo de cosas que we should expose the operan type of things that operate donde no las vemos. where we don't see them. Esas cosas que ocurren The things that happen en lo oculto in the hidden y se places manifiesta a través de nuestras and are acciones. manifested through our actions. Así que yo le voy a pedir a Midia que me acompañe I will ask y me media ponga aquí en la pantalla Proverbios if you could please 6:16 al put up 19. Proverbs 6:16 through En 19. lo que usted lo busca, en lo que lo ponen en las pantallas, bueno, ya While you está find ready. it, Les voy a contar un corto testimonio. I'm going to tell you a short Hablaba con testimony. Pastora Raquel un día después I was speaking with Pastor Raquel a day de su later prédica after she preached. y de antes de saber que me tocaba esta fecha, And before knowing I had to do ya this el date, Padre venía preparándome the Father had been preparing me y me dio esta lectura. and gave me this Decía, Él es verse. perfecto. He is perfect. Él es perfecto porque aún antes de yo saber que me iba a tocar, Because even before I knew este mismo I had tema, to do the same topic, ya Él me estaba dando He was already el giving me mensaje. the message. Así que dice, 6 cosas aborrece Jehová 6 things the Lord hates, y aún 7 abomina su alma. and even 7 does his soul hate. Los ojos altivos, The heightened eyes, la lengua mentirosa, the tongue that lies, las manos derramadoras de the sangre, hands that shed blood, inocente, that is innocent, el corazón que maquina pensamientos inicuos, the heart that devises in thoughts of iniquity, los pies presurosos para correr al mal, the feet that are quick to go to evil, el testigo falso que habla mentiras,
the false witness that speaks lies, y el que siembra discordia entre hermanos. and the one who sows discord amongst brothers. Las escrituras están The bendecidas. scripture's already blessed. Le voy a entregar en este momento al Padre I will give to the Y Father right now, oramos and we pray. para que sea Él hablando a su pueblo. So it is Him speaking to His people. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Father, I thank you for this Sabemos que tu opportunity. espíritu está en este lugar. We know your spirit is Hoy in es this jueves de place. transformación. It is Thursday of Y no es transformation. casualidad que cada una de las personas que It's se encuentran not a aquí coincidence that each of the estén people here recibiendo este are mensaje. receiving Por this eso yo message. declaro, Señor, I declare, que Lord, pongas en mí las palabras necesarias that you place in me the needed para que words cada vida salga for transformada, every life to live diferente transformed, different, y caminando en tu propósito, and Señor. walking in your purpose, Te doy Lord. gracias, Padre, I thank you, en el nombre Father, de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y a lo largo de estas semanas And throughout these weeks, han estado hablando sobre este tema. they have been speaking about Y this hoy vamos a topic. cerrar, pero con broche de And we oro. will close it Porque yo creo que para nosotros poder cerrar un capítulo, because I believe that for us to close hay a que leer el libro. chapter, Usted no puede we have leer to un libro read y the book. cerrarlo You can't sin just terminar read hasta el último capítulo. a book without finishing it to the end. Hemos estado hablando sobre lo que significa la iniquidad, We have been speaking about iniquity, sobre las diferentes maneras que opera en la vida de the la different persona. ways it operates in the life of a person. Y en este versículo And in this verse, dice que la iniquidad es una de las cosas que el Padre it aborrece. says that the iniquity is something that the Father hates. Y aborrecer significa detestar It enormemente. means to detest Cuando enormously. usted detesta algo, When you detest something, cuando usted está cansado de algo. when you're tired of something. Y muchas veces And many times, nosotros detestamos cosas we detest things, y nos ocurren más veces, ¿verdad? and it happens more often. Pero en la vida del creyente, But in the life of the believer, el Padre no solamente detesta la iniquidad, the Father doesn't only hate iniquity, sino que nos da las herramientas but gives us a tool para que nosotros podamos vivir for us to be able libres to de live iniquidad. free from iniquity. También dice que abomina. Also says that it's ¿Qué abominable. significa abominar? What does it mean to be abominable? Aborrecer y condenar. To abhor and to La condemn. condenación no simplemente viene intencional, Condemnation is not only intentional, sino que cada una de nuestras acciones, but each of our cada una de actions, nuestras palabras, each of our words, cada uno de nuestros pensamientos each of our thoughts, tienen consecuencias they have consequences. y ahí viene la condenación. And that's where the condemnation comes through. Especialmente si usted es de las personas Especially if you're que one les of those cuesta people who it perdonarse a costs sí mismo. to forgive yourself. Porque la mayoría de las veces, Because most of the time, bueno, yo diría en todas las veces, or I would say all tenemos the la time, oportunidad de ir a la presencia del Padre, we have the opportunity to go to the y presence of pedirle the Father perdón, and ask for forgiveness. pero a veces no somos capaces de perdonarnos But nosotros sometimes we're mismos. not capable of forgiving ourselves. Y ahí viene la condenación. And that's where the condemnation comes in. La iniquidad es algo injusto. Iniquity is something that's unjust. Es una cosa It is de something gran maldad. that is of great evil. Y usted se preguntará, And you're going to ask ¿cómo es yourself, posible que estas cosas estén ocurriendo how is this possible en that la these things casa de are Dios? happening in the house Que of esté operando God? That it's en los operating hijos de Dios. in the children of God. Y es que no estamos exentos. And it's that we are not Es exempt. que la Biblia no nos dice que no vamos a cometer errores, Bible doesn't say that we're not que no going se to van make a mistakes. presentar That situaciones situations are not going to come through. que te van a poner entre la espada y la That are pared going to put you between the wall de tomar la and a decisión sword to make the decision de actuar en bien y justicia to act in well and righteousness o manifestar la iniquidad. or to manifest iniquity. La iniquidad nace en los pensamientos Iniquity is birthed in the thoughts, y muestra mala voluntad and it shows bad will y malas and intenciones. bad intentions. La iniquidad no solo es Iniquity cuando se llega al acto, It's not only when you reach the act, sino también es cuando la but pensamos. also when we think of it. Nuestro Padre Celestial Our Heavenly es Father, por naturaleza verdadero. by nature, Eso He's no true. se discute. That is not Es contested. bueno He is y good es justo. and He is righteous. Y es por esto que Él detesta la iniquidad. And that is why He detests iniquity. ¿No le pasa que cuando ustedes por naturaleza Doesn't it happen that when you by son de nature una forma, are one way, les cuesta trabajo ver a otras personas obrando de otra manera? it causes you to see people Eso working ocurre in a con nuestro different way? Padre Celestial. That happens with our Heavenly Y Father. aún más con Él. And even more with Him. Usted se imagina tener el poder de crear algo, Imagine having the power to create darle un something, diseño giving it a y verlo design, actuando de una manera diferente. and seeing it acting in a different No way. tiene sentido, pierde completamente It doesn't make sense. su función. It loses its Por eso function. nuestro Padre That is why our nos Father llama calls us a nuestro diseño original. to our original design. ¿Por qué Dios aborrece la iniquidad? Why does God detest iniquity? Ayer yo hablaba en las clases I was speaking yesterday in the classes, y decía, and I said, yo tengo dos niñas, I have two daughters, uno en camino, one on this way, que me está dando candela. who is
Yo digo, oye, las nenas no se movían tanto. I said the girls didn't move so Yo no much. sé si está jugando I don't know pelota, if he's playing baseball, baloncesto, basketball, yo creo que fútbol. football. I think he's Porque playing a veces football. yo siento una pata y otra Because acá. I feel a kick here Yo and no then one sé. here. I don't know. Pero mis dos hijas son bien But my two diferentes, daughters are very aunque different. son dos niñas. Even though they're two girls. Cada una tiene sus características, Each one has their sus qualities, their personalidades. personality. Y hay una de ellas And one of them que todo lo coge a vacilón. that takes everything as a joke. Entonces tú la regañas, And you reprimand her. dice, sí, She said, y sigue caminando. and she keeps walking. Entonces a la otra tú la regañas So the other one you reprimand y her. esa se lamenta, ay Dios And she's mío, like, oh my God. es que yo no quiero eso. I don't want that. Y la otra te puede decir que sí en tu The cara, other one can tell you aunque yes in no your lo face, haga, even if she doesn't do pero it. ella pichea. But she just ignores you. Entonces yo estaba analizando estas dos cosas So I was analyzing these two things. y yo decía, a veces nosotros somos así como hijos de Dios. And I said, sometimes we're like that as children of Están los God. que reciben la Those who corrección receive the correction y entienden que el Padre pues lo está haciendo and understand por nuestro bien, that the Father is doing Y it for está el que our recibe la corrección, improvement. And there's the one who receives pero the le correction, molesta. but is bothered pero by ¿por it. qué de esta manera? Why this way? Porque muchas veces no entendemos lo que no vemos. Many times we don't understand what we can't see. Pero también decía But I also said que se me hace bien fácil that it's very easy darle todas las cosas to give all things que yo quiero that I want a aquella hija que me es obediente. to the daughter who is Porque obedient. siento que se está ganando las Because I cosas. feel like she's earning it. En cambio, cuando yo le doy las cosas a la que me está But desobedeciendo, when I give them to the one who is disobeying, siento que le estoy mal enseñando. I feel like I'm not teaching her Y right. esto pasa también en el Evangelio. This also happens in the gospel. El Padre detesta The y God- aborrece the la Father iniquidad detests porque iniquity. Él no quiere entregar todas las cosas. He wants to give us all Él things. nos está escuchando cada noche He nuestras hears us necesidades, every nos está night. viendo como Our hijos needs. He sees y us as está his ahí children. listo para entregarnos And he's todo. ready to give us Pero everything. muchas veces, But many times, si nos los entrega en la condición en la que nos encontramos, if he gives us to us in our condition, destruimos todo lo que nos ha we'll entregado. destroy everything he gives to us. Nuestras iniquidades no solo nos afectan a nosotros. The iniquity doesn't only affect ourselves. Las iniquidades vienen The a iniquities operar en come grande. to operate in a Parece big una way. palabra corta, It seems like a short pequeña, word, small, insignificante. insignificant. pero usted se imagina But do you imagine que esta palabra for this no word solamente le afecta a usted, sino not only to affect you, le afecta a las personas que le rodean, but it affects the people y aún around you a sus and generaciones. even more your generations. La iniquidad te hace pensar Iniquity makes you think que tienes que pensar en ti, that you have to think about yourself, que tienes que hacer lo que sea that you have to do whatever y no importa is needed, lo que tengas que hacer regardless of what o you a have to quién te do, lleves por or delante who you're gonna con tal de que tú affect. salgas bien. as long as Esa you es la come iniquidad. out winning. That's iniquity. Y mientras yo estaba leyendo, And as I was reading, escuchaba un poco I was listening a little bit mi corazón to my heart y analizaba mi vida sobre las and iniquidades analyze my life and its que han iniquities estado operando, that had been operating, que he estado cometiendo that I have been a lo largo de mi committing vida. throughout my life. Y me venía una historia, And a story pero cuando voy a las escrituras, came to me when I go to the scripture. encuentro una situación similar I find a similar situation. y en esta situación And in this situation, me impactaba I was impacted porque las escrituras tienen todo lo que usted puede pensar. because the scripture has everything you can think of. Usted puede leer las escrituras You can read the scripture y compararla con su vida en ocasiones, and compare it with your own convivencias life, que usted ha tenido. with experiences you've had. Y esta experiencia que yo tuve And this experience that fue I de un had familiar en su trabajo. was of a family member in their Pero cuando job. leía las escrituras But as I read in the scripture, sobre la historia de David, the story of David, encontraba que el mejor ejemplo, I found that the hay best personas que example, hay que hablarle por la palabra there's people that para you que have to puedan speak with the recibir word la enseñanza. so they can receive Por the eso yo teaching. les voy a hablar un poco sobre la historia de David. That is why I will speak about the story of David. Y la Biblia dice en 2 de Samuel 2 Samuel 11, 11. de ahí en adelante no lo voy a leer, I'm not gonna voy read a all of hablarle un it. poco sobre la I will just historia. speak about the story. Decía que él se encontraba paseando por el terrado, creo que le decían, me imagino que eso será el techo Maybe he was del palacio. going through the Él roof estaba of en el the palace. palacio teniendo su tiempo ahí libre. He was having his free time. Y a distancia ve una mujer And in the distance, he sees a woman, muy hermosa, very beautiful, bien agradable, very pleasing to the eyes, a tal manera to such a way que mandó a buscarla.
that he sent for her. porque la deseó en su Because corazón. he desired her in his heart. Yo decía, David, I said, David, que muchos hablamos sobre él, many speak about el him. corazón, The heart, de cómo movía al Padre a través de su he adoración, moved the Father de through su his worship, humildad. his humbleness. También tuvo momentos He also had donde se moments manifestó la iniquidad. where iniquity came Y en through. esta historia And in the story, dice que él la mandó a llamar it says that he sent y for la her, tomó. and he took her. Esta mujer era casada, She was married. tenía su familia She had her own family. y su esposo trabajaba para David. And her husband was working ¿Qué for ocurre? David. And then what Que happened? esto fue algo que él no volvió a hacer This was something en that ese he momento. didn't do again. in Esa that mujer se moment. fue a su casa, She left to her le pidió house. perdón al Padre, ¿verdad? She asked Ella forgiveness se to the purificó, Father. She purified pero luego herself. se da cuenta que está embarazada. But then she realizes she's pregnant. Ella manda a dar el mensaje a David, She sends a message to estoy David embarazada. saying, I'm pregnant. Y David dijo, estoy en problema. And David said, I'm in trouble. ¿Cuántos saben que cuando tú cometes un error, How many know that when you make a mistake, hay consecuencias? there are consequences? Hay consecuencias pequeñas There are small y hay consequences consecuencias grandes. and there are big Hay consequences. iniquidades que no se ven There's iniquities y that hay aren't otras seen, que son públicas. and there's others that are public. Esto sucedió en la historia de David. That happened in the story of David. A raíz de su error, Because of his mistake, había una gran there consecuencia. was a grave consequence. Pero él trató de arreglar las cosas. He was trying to fix Dice las things. escrituras It says in the scripture que él mandó a llamar al esposo that he sent for her y le dijo, husband. oye, ¿qué tal están los asuntos? He says, how's business? ¿Cómo va la guerra? How's the war going? ¿Cómo está fulano? How is this ¿Cómo está person? sutano? How is the other person? Y estaban en una gran conversación. They were in a conversation. Y él le dice, y te voy a dar el día He libre. says, I'm going to give you the day off. Lávate los pies y vete para tu Wash your casa. feet and go home. Vete con tu familia. Go with your family. En el corazón de David, In the heart of David, ¿ustedes creen que él le quería darle el día libre porque so sí? you think he just wanted to give him the day off just Él because? estaba maquinando He was devising porque había cometido un error, because he had made a el cual mistake él tenía que that resolver. he had to fix. Vamos a mandarlo para su casa. Let's send him home. Cuando usted pasa días fuera de su casa y When you llega spend donde su esposa, Days outside of your usted house, sabe. you come to your wife and Pues you él know, dijo, vamos a resolver esto, he vamos said, a "Let's mandarlo fix para la this. casa. Let's send him home." Pero este hombre But this man, no se fue para su casa. he didn't go home. Se quedó en el palacio. He stayed in the palace. Y cuando David supo que él se quedó en el And palacio, when David learned that he lo manda a stayed, llamar por segunda he vez. calls him for a second Y le time. dice, oye, te mandé para tu He casa. says, I sent you home. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Y este hombre, And this man, fiel a su rey, faithful to his ¿ustedes king, saben lo que él le dijo? you know what he said? Mira, lo que pasa es que hay personas que están en la What guerra, happens is that there's el people arca, at las war, tiendas, todas las necesidades in the que tents, hay all the aquí. needs that they Y yo have me voy a ir here, para mi casa. and I'm gonna go home. Yo no me voy para ningún lado. Yo I me voy a can't go quedar aquí anywhere. por I usted. have to stay here because Yo of no lo you. voy a dejar descubierto. I'm not gonna leave you Él vio la unguarded. necesidad que He había saw en the el need palacio. in the palace. Él no conocía las intenciones de He David, didn't know the pero intentions él of tenía David. una posición But he had a position. y él le dijo que no iba. He said he wasn't going. Esto siguió siendo un intento So this was a failed attempt. hasta que no hubo solución. And there was no solution. Este hombre era leal a This su man posición en was su loyal trabajo, to his position a sus at work, to his responsabilidades. responsibility. Y yo pensaba en esto And I thought about this. y yo decía, And I said, ¿cómo es posible how is it possible que este hombre mostrando that this su man, lealtad, showing his loyalty, luego de esto, and after this, su pensamiento por resolver su situación His de thought to David, solve his- estoy hablando de David, David's thought to solve y his viendo lo solution, leal que es su siervo, seeing how faithful his servant aún is, así manda a llamar he sends al líder to the y le leader dice, necesito que me mandes a este and says, I need you to send a la him guerra back to the war. y me lo pongas al frente Put him in the front y te asegure que le den and make sure he gets y que hit muera en guerra. and that he dies in the ¿Por war. qué? Why? El hombre The man necesitaba needed poder tapar to be able to el cover error que había the cometido. mistake he had made. Y yo no les digo esto para que usted lo coja en contra de And I'm David, not telling this for you Yo to no le estoy have it diciendo against esta David. historia, I'm not telling you the story. porque sí, está en las escrituras just y por because algo el it's in Padre the lo puso scripture, ahí. And there's a reason why the Father Y put tal it vez there. usted piensa, And maybe you think eso sí merece, that deserves. wow. Porque yo misma fui donde mi esposo y le Because I dije, myself went to my husband and I said, mano, man, el tipo le está diciendo he's telling que no him se va, que lo va a that he's not cuidar. leaving, that he's going to take care of him. Y lo manda a matar. And he sends them to be murdered. ¿Qué pasa? Que este hombre muere en batalla. This man dies in battle. Y cuando le traen el mensaje And when they bring back the message a David, to David, la esposa de Urías the wife of Urias,
hace luto por la muerte de su esposo. She is dwelling Ella the no death of her tenía culpa husband. que la mandaran a llamar It wasn't her fault that she porque was sent al rey se le antojó. for it because the king wanted to. Ella llora a su esposo. She cries her husband. Él la toma por esposa, se la lleva al palacio. David takes her as a wife and brings her to Y the de ahí en palace. adelante la historia And from that moment on, les puede decir cuán grandes son las the consecuencias story can tell you how big are the de nuestras consequences iniquidades. of our iniquity. Por un deseo, Because of a desire carnal. in the flesh, este hombre this man que había sido puesto en esta that posición was placed in the position porque Dios vio algo en él. because God saw something in him. Porque él ni siquiera estaba en la casa de su padre cuando He fueron a didn't buscar even al rey. once at his father's house when they were going to send for the Recibió el king. llamado He received the calling y tuvo muchas victorias, and he had many victories. muchos momentos gratos Many delante de los ojos del Padre. pleasing moments in the Pero eyes dice of la the historia Father. que Jehová aborreció But it says in the story that God esta hated iniquidad de parte the iniquity de David. from David. Y le pedí al Padre mientras leía las escrituras And I asked the Father as I que was reading the nunca me scripture dejara juzgar a las personas. to never allow me to judge people. Porque tal vez usted escucha estas palabras Because maybe you hear these y usted words dice, yo nunca he mandado a matar a nadie. and you say, I've never sent to kill Yo no someone. he llegado a ese nivel de desearle la muerte I a haven't alguien. reached that level to desire someone's death. Tal vez no físicamente una Maybe muerte, not physically a death, pero tal vez hayas tenido en tus pensamientos, maybe in your en una thoughts, situación bien in a very difícil, difficult ¿qué situation. cosas puedes hacer You could have thought para of what you librarte de could la culpa de tus do iniquidades? to free yourself from the guilt of your iniquity. Muchas veces Many times, el enemigo nos mantiene the enemy keeps us entretenidos, entertained, maquinando la manera thinking of the way de nosotros salir de nuestras situaciones, de for us nuestros to be able errores, to get out of our mistakes mientras él está haciendo un desastre as he's making a mess a través de lo que nosotros cometemos errores, through the mistakes de los we errores made, que nosotros cometemos. through the mistakes we've made. Esta historia suena bien The fuerte story sounds very y strong. como les dije, llegamos a pensar, yo no he obrado tan mal, And as I no said, me we siento start thinking, identificado oh, con la I don't historia feel de identified David. or the story of David. Pero muchas veces no derramamos sangre, Many times we don't shed blood, más podemos estar ocasionando muerte espiritual, but we could be causing spiritual podemos death. estarle siendo de ocasión We could de be caer a nuestros hermanos. making our brothers Tal vez fall hablamos mentira en Maybe contra we de speak nuestros hermanos, lies como decía en Proverbios 16, against 19. our brothers, as it says in Proverbs. Tal vez nuestros pensamientos ya han tenido pensamientos Maybe inicuos. our thoughts have had iniquity. Tal vez se nos ha hecho fácil cometer errores, Maybe it's como been dice las easy escrituras, to con los make pies mistakes. presurosos a correr hacia el mal. Your feet are quick to run towards evil. Tal vez has dicho falsos testimonios, Maybe you said false o testimony hablando mentiras, or spoken lies o sembrando la semilla de discordia or entre tus sowing hermanos. the seed of discord amongst your brothers. La iniquidad también nos lleva a pensar, Iniquity also brings us to think. y como les dije, And as I said, antes de leer la historia de David, before reading the story of la David, historia que tenía en mi mente para poder darle forma a este the mensaje, story that I had in my mind to se give trataba de una shape to historia this de un empleo. was a story about a job. Y a veces nosotros como empleados And sometimes us as o employees trabajando en ciertas compañías, working in certain companies. y les traigo diferentes escenarios, And I bring different porque le dije, scenes. tal vez usted es demasiado santo, Because I said, maybe you're too que holy. nunca ha pensado matar a You alguien never thought about killing o anyone darle un golpe a or alguien. hitting anyone. Pero tal vez usted sí estuvo trabajando en algún momento But maybe you were working y en su trabajo and at work, su jefe dijo, se abrió una plaza your boss said there's y a es la de position supervisión, for supervisor. y usted está trabajando And you're working fuertemente para ser ascendido, hardly so you pero can se be da cuenta que la promoted. competencia está But fuerte you realize y que competition hay is muchas hard. personas que califican para esa And there's a posición. lot of people that qualify for the Y de position. momento a usted se le ocurre la brillante idea And suddenly you have the great idea. de no solamente tratar de resaltar sus cualidades, Not only to highlight your qualities, sino que usted también comienza but you also begin a to lamberle el ojo al jefe y decirle, be a si le das la posición a fulano, sabes que él falta start mucho. saying, if you get the position to this person, you know that he's missing work a lot. Tiene hijos y yo no, y a veces He falta has porque kids. los hijos se le I enferman. don't. Maybe his kids get sick and he's absent. Tienes que pensar en esas cosas You a la gotta hora think de about darle those la things. posición a un supervisor. Then you're going to give a position to a supervisor.
¿Te acuerdas la vez que te dijo que estaba enfermo? You remember when he told you he was Yo lo sick? sigo en Instagram y estaba en la playa. I follow him on Instagram and he was at the beach. Y comenzamos, oye, son cosas que pasan. Things that happen. Porque como les dije, tal vez usted no ha pensado matar a Maybe alguien, you haven't thought about pero killing se ha visto en anyone, la posición en la que tiene que but you have resaltar seen the sus position where you cualidades. have to bring out your Y no qualities. solamente se pone creativo con sus And not cualidades, only you get creative with sino your también qualities, se pone creativo con las que su compañero no tiene. but you get creative with the ones your partner doesn't have. Y a veces le añadimos un poquito de sal y pimienta a la We add a little situación. bit of salt and pepper to the situation. Y yo creo que él está buscando trabajo. And I think he's looking for another Que job. si le da la... Viste, yo te lo digo porque yo soy leal a la compañía, I'm pero saying para que it because sepa, I'm loyal to the company. tiene las cualidades, pero He como has the está muy qualities, capacitado, ya está But he's too buscando empleo en otros capacitated. lugares. So he's looking for Y jobs comenzamos a somewhere hablar else. mentiras en And we contra begin de to speak nuestros compañeros. lies against our coworkers. Esto también se puede dar en una casa. This could be en la happen familia. in the house, in the family. Simplemente escuchar estar en una mesa You're at a table donde los familiares están hablando sobre una where situación the family members are speaking about y comenzamos something, a aportar. and we begin to add No, lo on, que pasa es que fulano, esa persona and we say, no, cojea that de person, ese lado. they are Y aún limping peor, from hay that cosas que side. tú no conoces. Even things that you don't know. Y comenzamos a obrar, And we begin to no solamente en pensamientos not inicuos, only sino in que thoughts of comenzamos a lanzar esas we begin to semillas, esas release palabras. those ¿Y seeds, cuántos those saben que las words? semillas que salen por nuestra And how boca many know that the son frutos que a seeds la from larga our mouth, nosotros mismos cosechamos? they're fruits Nos that we atamos a reap nuestras ourselves, palabras. that we get bound to our words. Como decía en la historia de David, And the story of David más adelante dice further along says que el profeta Natán that prophet fue Nathan enviado por Dios was sent by God para confrontar to el error confront de David. the mistake of David. ¿Ustedes no creen Don't you believe que David, teniendo el corazón conforme al del that Padre, David, having the heart according to the Father's ya se heart, tuvo que haber arrepentido? he should have already Que repented. incluso Even en el momento en el que estaba maquinando lo que iba a hacer in the para moment he resolver was la thinking situación, about what he would do to solve se the tuvo que haber situation, sentido mal. he must have felt bad. Tenía el corazón conforme al del heart Padre, was according to the pero aún Father's así heart. decidió But even then he decided acabar esta situación. to end the Y situation. dice que Natán llega donde David It says Nathan comes to y le David hace una historia, and tells him a así como story, las que yo le hago para que ustedes puedan examinarse. like the ones I'm telling you for you to Y le examine decía, oye yourselves. David, dice una historia And he said, hey David, a story que says este era un hombre rico that there was a rich y un man hombre pobre. and a poor man. Y el pobre solo tenía esto. And the poor man only had Pero estoy palabraseando la this. I historia. am paraphrasing Es the bastante story. profunda. Very deep. Yo espero, ¿verdad?, que usted sea de I los que hope anota y quiere You take profundizar notes and you want to go y que le deeper. gusta entrar en la And historia, you like to get into the story. porque usted puede recibir aún más de lo que se puede, Because you can receive even more de lo que nos da el tiempo en esta plataforma. of what we have time for Y in le this decía, platform. pero entonces el cabrito del pobre He said, but termina the en sheep muerte a manos del of the rico. poor one, the rich one, killed it. Y David se enfureció And David y was empezó a upset. decir, no, ese He hombre, said, that ¿cómo es man, posible how is it possible que ocurre eso de esa manera? that it happens that Ese way? hombre merece pagar He deserves to hasta pay 4 veces el cabrito. even 4 de times the esta price persona of pobre. the animal of the poor person. Y Natán le dice, pues And mira, Nathan said, bien lo dijiste, you said it well. porque esta historia, This story, el hombre rico eres tú. you are the rich man. Llega la vida It comes to the life de la persona que comete errores, of the el person momento de la who makes confrontación. mistakes, the moment Y of es the necesario confrontation. And it is Que nosotros necessary podamos recibir la corrección, that we're able to receive the reconocer todos correction nuestros errores of knowing all of our y mistakes poder and being able tener la oportunidad de obrar a bien. to have the opportunity to work Él no le for podía good. devolver la vida a este He hombre. couldn't return the life to that man. Ya tenía la esposa en su casa, His wife was already in el his niño house. nació The child y was la born. historia, como le dije, es larga. And the story is long. Pero como es tan profunda, But because it's so me deep, saldría del mensaje, I would leave the message. así que quiero continuar. So I want to continue. Muchas personas Many people dicen que los errores y reconocen que los errores tienen consecuencias. recognize that mistakes have No importa consequences. cómo le llamen, hay personas que le dicen Regardless ese es of el what you call karma. it. Some people say call it karma. Ustedes no lo han escuchado. Haven't you heard that? Yo lo he leído mucho en las redes sociales. No, I've read it tranquila, in dale social que media. el karma te coge más Oh, don't worry, adelante. karma's going to catch up to you. Pero también he escuchado las personas que dicen But I heard the people that say castigo de Dios. it's a reprimand from God. Estas cosas no son ni el karma ni castigo This de is Dios. not a reprimand or this is not karma. Estos son
cosas que ocurren These are por things that causa y happen. efecto. Cause and effect. Todas nuestras decisiones, All of our como les dije decisions, al comienzo, todos as I nuestros said in the pensamientos, beginning, todo all lo of que our hagamos, lo que thoughts, hablemos, everything we do, everything tiene we say, has consecuencias. a consequence. Y como decía, And as I said, no me gusta hablar tanto del problema, I don't like to speak about the problem so much. pero estas son palabras que se tienen que hablar. But these are words that need to be spoken about. Y para yo hablarte del problema And for me to speak about y the darte problem toda esa historia, and give you all of the story, ahora yo tengo que darte la now I solución. need to give you the solution. ¿Cómo podemos combatir las iniquidades? How can we fight against Y iniquity? la única manera And the only es way estando conectados al Espíritu. is being connected to the Spirit. El Espíritu quiere guiarnos The Spirit wants to guide hacia la us naturaleza de nuestro Padre towards the nature of our Father. y que obremos siempre en bien y And for justicia. us to always work in El Padre righteousness. desea The Father que donde wants quiera que haya una situación that wherever there's a y tú situation, estés presente, and you are tú puedas present, mostrarlo a Él. you're able to show Him. En la reunión de la escuela de mi hija, In the meeting at my daughter's school, la persona que la estaba entrevistando le hizo una the pregunta. person interviewing her asked her a question. Gabriela viene de otra escuela Gabby's coming from another school, y en esta escuela and in this school, tienen unas, no son las normas, sino unas creencias. they have beliefs. El colegio es cristiano It's a Christian y le school. hicieron una pregunta a Gabriela. They asked her a Le question. dijeron, Gabriela, ¿has estado en problemas They anteriormente? said, Gabby, have you been in problems before? Y Gabriela le dijo, sí. She said yes. Y yo la miré. And I looked at her. Dios mío, Oh my God. no me acordaba de ese suceso. I didn't remember what she was talking Y about. cuando ella le dice, hubo un problema en la escuela, And she said there was a problem in school. y yo le dije a mi compañero que le diera al otro. And I told my friend to hit the other one. Y yo abrí los ojos así de And I opened grande. my eyes real big. Y yo miré a Cano y le dije, And "Ay, I Dios". looked at my husband. Y la persona que la estaba entrevistando le dice, And the person interviewing said, wow, ¿y qué aprendiste de eso, Wow. Gabriela? and what did you learn from that? Y Gabriela le dijo que no lo debo hacer. She said that I shouldn't do that. Y ella le dice, And she tienes says, toda la razón, Gabriela. you're completely Y me right. siento muy orgullosa de ti, And I'm very proud of you. de que cometiste un error y eres tan valiente that que you lo made a dices. mistake and you're so brave that Y you no, say no it. solamente eso, Not only that, que aprendiste de tu error. you learn from your Y estoy mistake. segura que si viene una situación And similar, I'm sure if there's a similar situation, en vez de causar un problema, tú vas a hacer la instead solución. of creating a problem, Y you le will be the hablaba un poco solution. sobre situaciones And spoke en las about que nos exponemos en la escuela. that we Y expose siempre ourselves in debemos school. ser And we should el que always obre be en bien y the justicia. one who works in righteousness. Porque tenemos por diseño Because by design, estas dos cosas. we have these two things. Yo me sentí en ese momento In avergonzada, that moment, I was ashamed. pero mi hija, But my daughter, primeramente, first, se sintió orgullosa she felt proud y no tuvo miedo de hablar lo que había and cometido. wasn't afraid to speak of what she No had tuvo done. miedo de que no la cogieran en el She colegio. wasn't afraid that they wouldn't pick her Y in the gracias school. a esto, And thanks to pudieron this, conocer su corazón. they were able to know her heart. Incluso ella podía testificar, And she could testify. tal vez en una situación similar, Maybe in a similar situation. ella decir, espérate, esto me pasó una vez y For yo her to fui say, la que "Wait, dije que dieran. This, Decir, that happened to me no before. peleen, I'm going to say no no. se golpeen Fight, don't hit y each dar una other. solución. And give a solution. ¿Y por qué yo les digo esto? And why am I saying this? Usted no debe avergonzarse. You shouldn't be Si usted ashamed. ya pidió perdón por sus If you already iniquidades, asked forgiveness si usted ya for your pidió iniquities, perdón por, If you por sus ask errores, for forgiveness for no your debe mistakes, avergonzarse you shouldn't de be ello, ashamed of them. sino utilizar esas mismas cosas use those same para things poder ser la solución, to be able to be the para poder solution, obrar en bien, to be para poder obrar en working with good, justicia. in Es una righteousness. oportunidad. It is an opportunity. Siempre hay una primera vez en la que una va a There's cometer un always error. a first time where you will make a Pero esos mistake. mismos errores But those same son los que nos van a dar la legalidad en el futuro They give us the de legality poder in the decirle a las future. personas qué está bien y qué está To be able mal. to tell people what is right and what is wrong. ¿Cómo nosotros podemos corregir How a can we alguien en un correct error someone in a mistake si no hemos cometido un error? if we haven't made that ¿Cómo mistake? nosotros podemos decirle a can alguien we tell que someone está bien what is si right? nunca hemos obrado en mal? If we have never worked in evil. Y no le estoy diciendo comete errores para que And I'm tenga not la telling you legalidad. make mistakes Le to estoy have the diciendo que legality. si en algún momento llegó una situación But if como in a esta a given su vida, moment there's a situation no like this in utilice your eso life, como vergüenza, sino don't use it as utilícelo something shameful, para bendecir a but alguien. use it as a platform to bless someone. Estas últimas semanas en mi trabajo These last weeks at my job, he tenido la oportunidad de hablar con personas I have the opportunity to speak to people y en algunas ocasiones poder testificar and be able to testify algunas cosas que he vivido some of the things that I've lived en estos últimos años in these last
past years. Muchas de estas cosas no me siento orgullosa Many de of ellos. these things I'm not proud of them. Pero el Padre ha puesto ciertamente But the Father personas has en mi placed camino people in my con path necesidad. with need. A veces andamos tan ocupados Sometimes we're so en occupied nuestros problemas, en in nuestras our own preocupaciones, problems, our worries, que nos están pasando las necesidades por that al the needs are frente going right y no before us, estamos siendo la and we're solución. not being that solution. En cambio, cuando se presenta la oportunidad But when the opportunity presents itself, o se presentan las situaciones, or the situations, es muy fácil it is very easy correr hacia el mal. to go towards Pero esto evil. solamente va a ocurrir This will only en el happen, estado, esto va a revelar el estado espiritual en el que tú te and this will encuentras. reveal the spiritual Porque state como you're in, dije, el Espíritu está ahí because the Spirit is there, esperando waiting que tú le digas te necesito. for you to tell Him, ¿Qué I debo need hacer? you. What should I do? Una de las cosas que nos puede ayudar también One of the things that can also help es us pensar antes de hablar. is to think before Siempre quiero acordarme de cuántos segundos son, mami. ¿Cuántos segundos son? speaking. 6 segundos. 6 seconds. Ustedes no se han dado cuenta Haven't you realized que mientras más rápido usted lanza la that palabra, the quicker you say words, tienes más oportunidad de equivocarte. more opportunities Yo he you dicho have to make cosas a en las que me mistake? muerdo la lengua a la mitad. I've said things that I bite my tongue halfway through. Y han habido veces, And there has digo, been olvídate, ya times. lo tiré y sigo. And I said, well, I already said it. Sí, me ha pasado. Yes, it's happened. Pero también me ha pasado But it's also que me he dado happened cuenta antes de hablar that I've y realized he before pensado speaking, and y I se me viene una thought, película a la and mente there's a y movie todo a in mi my alrededor head, está en pausa and everything y around comienzo a me is in decir, si pause. digo esto Then I begin to voy say, a if I say afectar a this, esto I will y va a affect this, suceder and esto this will y happen, fulano le va a pasar and it will esto happen this y to yo this voy a vivir person, esto and I'm going to live this. y hago, ok, And I go like, okay, silencio. silence. Ese es el momento donde se va a That is the manifestar moment that will be nuestro manifested, estado espiritual. our spiritual state. Si usted está pendiente If you're paying a escuchar attention lo que usted piensa, to listen to what you usted lo think, va a lanzar tal cual es. you're going to say it just Pero as, si usted está as it pendiente a comes. escuchar al But if Espíritu you're que paying vive attention dentro to de hear usted, the que es Spirit el that lives Espíritu in de you, Dios, the Spirit of God, le va a pasar esa misma peliculita the same movie y will usted va a come tener through la your head, and you will oportunidad have the de opportunity poder obrar en to be able justicia. to work in righteousness. Otra de las cosas Another thing es pensar is to think, cómo Jesús lo haría. how would Jesus do Y ahí tú this? puedes decir, ah, pero Jesús era Jesús. And you can say, well, Jesus was Jesus. Imagínate, Jesús ayunó 40 días He fasted for 40 y days. yo me tiro un 6 a 12 And I y go 6 to las 12. tripas suenan, hay que comer. And your stomach, starts rumbling and you have to eat. Un 6 a 6. 6 to 6. Eso ya no existe. That doesn't exist. No, en los 3 días de ayuno, 3 days, la semana, the week, el ayuno de Daniel. the Daniel fast. No, olvídate de eso. No. Déjeme decirle Let me tell you. que el ayuno no es para pedir cosas. Fasting is not to El ask ayuno for no things. es para liberar la llave de la casa que usted quiere. for that key El of the ayuno house that no you es want. para que Dios liberte a su esposo. For El ayuno God no to es para deliver que your Dios husband. liberte a tus hijos. or your El ayuno children. es para que el Padre te dé la It's for the fortaleza, Father te to dé give la you the sabiduría a strength, ti para the que tú wisdom, puedas for you to be recibir todas able estas cosas. to receive all things. Una de las cosas que me puso a pensar One of the things that got me thinking es que las cosas que nosotros no hemos recibido is that the things that we no es ni haven't siquiera received, consecuencia de la gente. it's not even Es por consequence of the culpa de people. nosotros mismos. It's because of Se lo ourselves. decía al principio, el Padre nos quiere dar The todas las Father cosas. wants to give us all things. Pero si hay algo que te But falta, if there's something you're missing, Él no va a decir, He's bendito, not gonna say, no, déjame dárselo. let me give it to them. Como dice nuestro Padre As our Father says, espiritual, spiritual Father, que cuando Él estaba joven, that when he was no le young, daban el carro. they wouldn't give him the car. Mira, Gabriela le ha dicho a mi esposo que quiere guiar. Gabriela has told my husband Y that she Gabriela wants to tiene drive. 8 años. And she's 8 years old. El otro día me dijo, mami, me voy a hacer unos hot dogs. The other day she said, Gabriela Mama, cocina I'm going to cook some hot cuando yo dogs. estoy ahí. She cooks when I'm there. Pero yo la he puesto a cocinar But I put her to cook. unos hot dogs y le digo, Hot apaga dogs. la estufa. Y cuando paso por la estufa está And I say, prendida. turn off the stove. Y And yo when me I go imagino by, la it's casa still prendida en on. fuego. And I imagine the house burning. Un montón de cosas. Many things. No está preparada. She's not ready. No la puedo dejar I hacer can't las cosas que ella quiere allow sola. her to do what she Y a wants veces by nos pasa herself. eso. Sometimes that happens. to A veces us. somos despistados. Sometimes we don't pay A veces attention. queremos una bendición primero que la otra y We la want otra a tiene que blessing venir before primero. the other one, but the other Y one el has to come Padre first. conoce todas las cosas. The Father knows all things. Debemos tener el carácter We should have the character para bajarle el volumen a la carne to bring the volume down on y the también flesh poder subirle el volumen al and espíritu put up the volume of the para spirit poder entender la voluntad perfecta de to Dios. understand the perfect will En of Gálatas God. 5, 16 Galatians al 18 dice, 5:16 through 18 says, digo pues, I say, andad en el espíritu
Walk in the Spirit. y no satisfagáis los deseos de la And do carne. not satisfy the desires of the Porque el flesh. deseo de la carne Because the desire of the flesh es contra el espíritu is against the Spirit. y el del espíritu And the one of the Spirit es contra la is carne. against the flesh. Y estos se oponen entre sí And these oppose with each para que other. no hagáis lo que queréis. So you don't do what you want. Pero si sois guiados por el espíritu, But if you are guided by the Spirit, no estáis bajo la ley. you are not under the law. ¿Qué yo te quiero decir con estas And what palabras? am I telling you with these words? Si nosotros mantenemos nuestro espíritu en high, If we maintain a our todo spirit volumen, yo with no the sé si a ustedes volume les to the pasa, yo le bajo el max. volumen cuando voy a dar reversa porque siento que voy a chocar. I don't know if this happens to you, but I lower the volume ¿Qué when va a I'm going pasar? back. Yo le bajo literal el volumen al I radio. turn down the volume A on mí the me gusta el radio. reggaetón cristiano. Yo voy con el reggaetón a todo volumen. I like El the que no Christian escucha la reggaeton. letra pensará que yo no soy Those who cristiana. don't listen to the lyrics are going to think that I'm Y not a mis hijas van Christian. atrás también haciendo así. And my daughters are in the back going like this. Pero cuando yo voy a dar reversa, But when I'm going to turn back, parece que estoy en un velorio. Yo bajo el it volumen. seems like I'm in a funeral. I lower the volume. Y con tu y cámara, no And even veo. with the cameras, I Siento don't que no see. veo y no escucho. I feel like I can't see and I can't hear. Por eso es necesario That's why it's needed que nosotros for us reconozcamos to nuestras recognize debilidades. our weaknesses. Si usted sabe que usted es rápido para If you cometer know that you're errores, quick to make hay personas que lo reconocen. There are people Dicen, that oye, es que yo tengo recognize una puntería con los errores, So no, que todo I'm lo que se quick espera de for alguien me va a mistakes. pasar a mí. Everything you expect Si usted from someone will reconoce happen esto, to me. usted hoy tiene que bajarle el volumen a And la if you carne. recognize this, you need to Usted lower tiene the que volume on your reconocer flesh. estas cosas que le van a ayudar You a need to poder subir recognize el the volumen things al that espíritu will be able to help para you que usted raise the pueda volume of the Spirit. vivir libre For you to be able de to las live free iniquidades. from iniquity. Si usted está en el espíritu, If you are in the Spirit, dice las escrituras en Gálatas it says in the scripture in que Galatians contra las personas que viven en el espíritu that no hay against ley. the people who live in the ¿Qué Spirit, there quiere is no decir? Que law. tú no vas a tener limitaciones. ¿Sabes por So you qué? won't have limitations. Porque you know usted why? puede tener, como yo le dije, dos hijas. Because you can have two daughters. Hay veces Sometimes que yo no estoy viendo a Alison I'm not seeing Allison, y yo sé que algo está pasando en and la I know there's casa. something going on in the house. Yo digo, a veces yo las mando para el cuarto. Sometimes I send them to Pero the déjame room. echarle el ojito a And ver I qué say, está "Let me pasando. peek an Cuando eye and Gabriela see está en what's going on." silencio, When Gabriela is nada está silent, pasando, pero cuando there's nothing Alison está en happening. silencio, yo But sé when que hay Allison algo que is ella está on tramando. silence, she's devising something. Y eso también le pasa a nuestro Padre And that Celestial. also happens to our Él Heavenly sabe el Father. que anda en la carne. He knows Él the sabe ones el que who's on anda en the el flesh, espíritu. who's in the Él sabe el que spirit, se siente débil. Él who sabe feels cada weak, una de tus debilidades. all of your Él sabe lo weaknesses. que te va a He knows pasar. what will happen to you. En cambio, si tú estás en el espíritu, And if you're in the Spirit, no va a haber nadie que te juzgue. nobody will judge you. No va a haber nadie que pueda decir algo Nobody en will be contra able de to say ti, something against hablando you. en verdad. Speaking in Porque el truth, juicio siempre va a estar ahí. judgment will always Pero be hay there. de quien recibe un juicio But the one who y receives sea judgment, cierto. and for it to be Mas true, no te preocupes si están hablando mentira en Don't contra de worry if ti. they're speaking Porque lies como le against dije, you. eso es parte de las because that iniquidades. is part of iniquity. Preocúpate si lo que están diciendo es Worry cierto. if what they're saying is true. Mas súbele el volumen al And espíritu put up the volume of the y bájale el Spirit. volumen a la carne. And lower the Es volume la of the única flesh. manera It is the only de way no cometer iniquidades. to not commit Le decía a mi iniquity. esposo, las iniquidades vienen justo después And I del said to my pecado. husband, the iniquity comes Es right after fácil the sin. confundir el pecado y la iniquidad. La It's iniquidad es easy to- pecado, claro que sí. To Pero es confuse aquello one que with nos the other. nace But that is what is después de born cometer el error. after making the mistake. No permitas, no le des espacio Do not give space a estos pensamientos. to the thoughts, Porque estos pensamientos because these thoughts son como ríos. are like Tú le a abres river. la puerta y vas a You open perder the el door control. and you will lose control. Les doy una tarea. I'll give you a task. Lean la historia en Read segunda de the full Samuel story. 11 en adelante. 2 Samuel No paren 11. hasta que se acabe la Don't historia. stop until the Y story is ustedes van a finished. ver And you will see realmente, truly, y usted se va a hacer la pregunta, and you will ask the ¿cuánto question, estoy dispuesto a ceder? how much am I willing to give ¿Cuánto up? estoy dispuesto a entregar? How much am I willing to Porque give cuando up? nosotros abrimos esa Because puerta a when la we iniquidad, open the door to perdemos iniquity, completamente el control. we lose Y si control. nos vamos atrás, decimos, todo And if we comenzó go back, aquí. we say Si everything yo hubiese began dicho here. esto, If I would have si said yo this, hubiese hecho if I aquello, would have done todas this, estas cosas las hubiera evitado. these things Y el would have been Padre no avoided. quiere que te lamentes. The Father doesn't want you to Después que feel todo esté sorry destruido, after everything Él is quiere destroyed. que todas las cosas He wants all obren things a bien y justicia en la to vida de work los que for le aman, righteousness in en the la life vida of de those sus hijos. who Así love que yo them, of His quisiera que ustedes children. se pongan ahora sobre sus pies. So if you can please stand on your feet.